Esta segunda parte de la clase uno vamos a iniciar ahora sí formalmente con las sumas de Darboux. Eh, Vamos a generalizar las sumas de Darboux porque a mi parecer es la manera más intuitiva de definir la integral, pero por supuesto está las sumas de Riemann y eso demostraron en cálculo uno que ambas definiciones son equivalentes, entonces por esa razón muchas veces le llaman integral de Riemann-Darboux o integral de Darboux y integral de Darboux cuando es con las sumas, integral de Riemann cuando es con las sumas de Riemann, pero al final es lo mismo, es la misma integral, son formas equivalentes de definirla. Entonces se le llama simplemente la integral o la integral de Riemann eh, por razones históricas, pero lo que vamos a hacer es extender el formalismo de Darboux. Entonces, como les dije, vamos a ir recordando cosas y vamos a ir extendiendo poco a poco o vamos a ir haciendo las generalizaciones que vayamos necesitando. Entonces, primero vamos a recordar, si teníamos una función eh, definida en un intervalo contenido en R a R, una función real de variable real, donde I es un intervalo AB, y pedíamos que F sea acotada. Es decir, va a ser acotada tanto inferior como superiormente. Tanto inferior como superiormente acotada. Entonces, ¿qué significa eso? Que no se va a infinito. Entonces, lo que tenemos es como ese diagramita que pinté en la clase anterior. Entonces está esto y si es acotada, bueno, quiere decir que la podemos poner, digamos en general, puede ser una función que esté así por acá, de aquí a acá. Entonces, intervalo definido de este intervalo A a B. Entonces, y la función es acotada porque existen números tales que son mayores que esa función y menores que esa función. Pero justamente sin pérdida de generalidad y tratando de ganar en entendimiento de lo que está sucediendo, pues podemos siempre mover el eje, trasladar el eje de manera que la función siempre me quede en el primer cuadrante. Entonces por eso regularmente pues dibujamos las funciones aquí, en este primer cuadrante. Esa es la razón. Entonces definida en un intervalo AB y esa función es acotada en AB. Entonces puedo hacer lo que dijimos anteriormente. Entonces eso va a generar una función, una región S. Esto genera la región S, que es lo que habían visto en cálculo uno que denotaban como una región R, la función y el intervalo AB, o lo que es lo mismo la región R de la función f con el intervalo. Entonces, sin pérdida de generalidad, que es lo que había puesto acá, vamos a suponer que f es positiva estrictamente, es decir, que está aquí arriba. Y de hecho que está en el primer cuadrante. Para toda x en el intervalo AB. Y vamos a suponer también que a es menor que b, para tener un intervalo y no solamente un punto. Entonces, lo primero que hacemos o que necesitábamos hacer era una partición. Ahora, en general, ¿qué es una partición? Una partición, voy a ponerlo aquí en otro color. Una partición es una colección, o una partición de un conjunto en general. De un conjunto A, vamos a decir. eh, Está formada por subconjuntos del conjunto original, tales que cumplen las siguientes condiciones. Número uno, que la unión de todos ellos
me da el conjunto. Número 2, que todos los conjuntos son disjuntos entre sí. Y número 3, que ningún subconjunto sea vacío. Porque podría ser y seguiría cumpliendo con las dos condiciones de aquí, pero agregamos que ningún subconjunto sea el vacío. ¿Okay? Esa es la definición de una partición para un conjunto. Ahora, esta definición en cálculo 2 se adapta a las necesidades que se tienen. Y entonces lo que hacían era definir, voy a poner aquí, una partición de la siguiente manera. Entonces, eh, decíamos, sea A menor que B, donde A, B son números reales. Entonces, toda colección finita de puntos de A, B, tal que uno es A y el otro es B, es una partición de AB. Entonces, ¿qué es lo que me dice esta definición? Lo que nos dice es que una partición P, digamos, vamos a poner dado el conjunto AB en la recta real, entonces una partición es una cosa de la forma x0, x1 hasta xn, que se va a denotar es partición de AB, o sea, pertenece al conjunto de particiones de AB, puede tener muchas particiones diferentes. Sí, solo sí. A es igual a x0, entonces 1 es A, y este es menor que x1, menor que x2, menor que xn, y ese es B, el último. Entonces, esta es una partición. Ahora, por supuesto, esta definición de partición, como vieron en cálculo 2, cumple con la definición general de partición. Todos son subconjuntos disjuntos entre sí, ninguno es vacío y la unión de todos ellos me da el intervalo AB. Entonces, porque esto va generando estos subconjuntos, digamos, de x0 a x1, de x1 a x2, etcétera. Entonces, esta es una partición en general del intervalo AB. Entonces, lo que tenemos que hacer es generalizar, necesitamos generalizar eh, el concepto de partición, pero antes de eso, vimos que necesitamos definir lo que es un intervalo. Entonces necesitamos generalizar primero, generalizar la idea de intervalo en más dimensiones. Esto, si llevaron cálculo 3 se lo pueden saltar, porque lo vimos ahí, en más dimensiones. Entonces, en R, por ejemplo, en R, pues un intervalo era AB, es el conjunto de puntos X en R. Entonces si tengo el intervalo AB. Entonces, ¿qué es el intervalo AE? Pues es el conjunto de puntos X en los números reales tales que cumplen con la condición de que A es menor que SX y X es menor o igual que SB. Y eso me da un intervalo cerrado en más dimensiones. Ahora, en R2, como vimos en la clase anterior, en R2, ¿qué sería? Pues digamos, tenemos el conjunto R2. Entonces, ¿qué sería un intervalo? Pues voy a tener
sea, según nuestras necesidades, ¿se acuerdan que lo que hacíamos para calcular el volumen era una cuadrícula del dominio de la función de R2 en R? Entonces justamente nuestro intervalo en dos dimensiones va a ser el producto cartesiano de dos intervalos unidimensionales. Entonces va a ser esto de aquí. Esto va a ser un intervalo en dos dimensiones, va a ser un rectángulo. Entonces R va a ser A1B1 cruz A2B2. De manera simplificada o en general pues sería, o de manera distinta sería escrita de manera distinta, aunque significa lo mismo. El conjunto de puntos en R2 tales que A1 es menor que X menor o igual que eh, B1 y Y menor o igual que está entre A2 y B2. O de manera simplificada como el conjunto de puntos en R2 tales que AI es menor o igual que XY menor o igual que BI. Para I que va desde 1 hasta 2, digamos. Se lo quieren poner así. Entonces, si se fijan, yo la notación no utilizo, bueno, aquí voy a hacer una aclaración sobre esto. Yo no utilizo la línea de vector. Entonces, si yo ya estoy diciendo que X está en R, por ejemplo, en R3, yo ya sé que este X no es un número real. No es un número real. Sé que es un vector que tiene tres componentes. Entonces, hacer esto implica hacer eso todas las veces y bueno, uno se cansa y las cosas son como redundantes. Entonces yo no le pongo línea de vector porque yo ya sé en dónde está ese elemento. Entonces si este es un elemento de los reales, pues ya sé que es un número real. Si es un elemento de R2, sé que es un vector que tiene dos componentes. Entonces si tiene dos componentes, ustedes regularmente la ponen así, x1, x2. ¿Cierto? Porque está en dos dimensiones. Entonces, ustedes lo que hacen es ponerle esta línea aquí. Entonces, si se la quieren poner, adelante, ya no hay ningún problema. Pero yo en lo que voy a hacer y en lo que desde cálculo 3 lo que he hecho es no ponérsela porque es como redundar. Ahora, otra cosa es que formalmente las coordenadas de un vector no se ponen con los índices abajo. Formalmente lo que debo describir es x1 arriba, x2 arriba, que son las componentes. ¿Eso por qué? Porque cuando uno hace cálculos, y eso lo vamos a ver, y de hecho lo han hecho ya en cálculo 3 muchas veces, por ejemplo, cuando hace uno propiedades del producto vectorial o ese tipo de cosas, entonces los cálculos se simplifican utilizando la notación de Einstein. Entonces, la notación de Einstein, que ya los que llevaron cálculo 3 con nosotros, ya deben de estar más que familiarizados. Entonces, lo que pasa es que cuando yo tengo, por ejemplo, la suma desde igual a 1 hasta n, por decirlo, de una cosa que tiene un índice abajo con otra cosa que tiene un índice arriba, entonces uno ya no pone esta suma. Entonces, uno lo que hace simplemente es escribir esto. Entonces, estos índices, cuando tengo un índice arriba y uno abajo, lo que tengo es una contracción de índices. Y entonces lo que hay oculto ahí es una suma de este estilo. Entonces cuando yo veo estos, no le pongo la suma y ya sé que es E1 por X1 más E2 por X2, etcétera. Y dependiendo cuál sea la dimensión del espacio que estoy trabajando, pues sería XNEN. ¿De acuerdo? Ahora, hay una cuestión. En general, índices arriba no es lo mismo que índices abajo. Cuando yo tengo índices arriba, esto denota componentes de un vector. Y cuando tengo índices abajo, esto denota componentes de una forma diferencial. Ahora, sucede que el espacio Rn es plano. Entonces, ese espacio Rn es todo. En particular, es un espacio métrico. Entonces, la métrica plana, la forma en la que uno mide en Rn es la delta de Kronecker.
la delta IJ, que puede ser así o puede ser con los índices así. Entonces que ya saben que esta delta vale 1 si I es igual a J y vale 0 si I es distinto de J. ¿De acuerdo? Entonces en el espacio plano la relación es que yo tengo un índice arriba, XY arriba. Entonces para yo bajar el índice tengo que usar la métrica. Y entonces yo escribo XJ, XIJ, XY, perdón. No, XJ con delta y J. Entonces esto realmente lo que dice es, según aquí hay una notación de Einstein, este índice de arriba está contraído con este. Eso significa que yo tengo la suma desde j igual a 1 hasta n de xj delta ij. Entonces, el único momento en el que estas son distintas es cuando i es igual a j. Entonces, si es igual a j, si i es igual a j, esa delta vale 1. ¿De acuerdo? Y entonces tengo que esto es igual a xj. Pero lo que se hace con la notación de índices de Einstein es que este índice arriba se contrae con este de abajo y entonces lo que esto produce es el mismo elemento pero con el índice abajo aquí. Entonces esta xy arriba es lo mismo que la xy abajo en el plano. Entonces da igual si ponen las coordenadas abajo o si las ponen arriba. Entonces hay un isomorfismo dado por la métrica del espacio plano, pero en espacios curvos en general esto no es cierto. Por ejemplo, en el de la relatividad, en un espacio de Minkowski. Entonces no es lo mismo poner esto arriba, este, porque la métrica es distinta. En el caso de Minkowski es la que es menos 1, 0, menos 1, 1, 1, 1. Y entonces la coordenada temporal, por ejemplo, cambia de signo cuando yo el índice lo bajo. Entonces no es lo mismo tener así x0 que tener el x0 acá. O bueno, x0 que le llaman el tiempo. Entonces no es lo mismo tenerlo así que tenerlo acá. Cuando lo bajo aparece un menos, por ejemplo, aunque las otras se conservan. Entonces si el espacio no es plano, los índices del vector deben ir arriba y los índices de la forma diferencial tienen que ir abajo, pero en este caso que estamos en los reales, no importa. Entonces muchas veces voy a poner índices abajo o índices arriba, dependiendo de la situación, pero ya sabemos que es lo mismo en el espacio Rn, ¿de acuerdo? Entonces lo que tenemos que hacer primero es generalizar la definición de intervalo. Y entonces dado esto que ya tenemos en R2, pues en R3 va a ser lo mismo, nada más que aquí va a ser de 1 hasta 3. Y esa va a ser la primera definición de esta sección. Definición 1.2.1. Si A y B y son números reales, para I desde 1 hasta n, tales que, tales que AI es menor que BI para toda I desde 1 hasta n. Entonces, tenemos lo siguiente, número 1. U igual al conjunto de X en Rn, en En, tales que AI es menor que XY. Aquí pongo los índices abajo, es lo que les decía. Pues se puede poner arriba. Formalmente debería de ir arriba, pero en Rn no importa, entonces lo pongo abajo. Menor que BI para I desde 1 hasta N. Entonces esto va a ser A1, B1 el producto cartesiano con A2, B2, AN, BN. ¿De acuerdo? Este va a ser un intervalo abierto n dimensional. N dimensional. Y los que vamos a usar que son los rectángulos. Entonces el conjunto R igual al conjunto de X en N, tales que AI es menor o igual que XY menor o igual que BI para I desde 1 hasta N, pues va a ser A1 B1 cruz A2 B2 cruz AN BN.
Entonces, ese va a ser un intervalo cerrado, n-dimensional, que también se llama rectángulo. Entonces, esa es la generalización de un intervalo a más dimensiones. Entonces, en dos dimensiones, pues va a ser un rectángulo. En tres dimensiones va a ser un paralelepípedo. En cuatro dimensiones va a ser un paralelepípedo cuatrodimensional, etcétera. Entonces, hay una cuestión a observar aquí que en el caso de que AI sea igual a BI para alguna I, entonces el intervalo R es un intervalo cerrado degenerado NN. Entonces, por ejemplo, nosotros no vamos a trabajar con cosas de estas, pero puede suceder. Entonces, genera, por ejemplo, qué sería un intervalo abierto en una dimensión? Pues A1, B1, en una dimensión. En la dimensión Y, pues puedo poner el A2, B2. ¿Y qué va a ser un intervalo abierto en R2? Pues el producto cartesiano de este con este. Entonces me va a generar un rectángulo sin la frontera. Entonces este va a ser un intervalo en dos dimensiones, por ejemplo. Y en tres dimensiones, pues sería un paralelepípedo sin la frontera. Eso sería un intervalo en tres dimensiones. Abierto. Dos dimensiones. En una dimensión. Ahora, con los intervalos abiertos no puede pasar esto de aquí, porque A1 tiene que ser distinto a B1, si no sería cerrado. ¿Me explico? Entonces, no pueden haber abiertos degenerados, lo cual es claro. Pero ahora, un cerrado degenerado, pues, por ejemplo, en R2 de nuevo. Si yo tengo que, lo que me dice aquí, por ejemplo, que A1 sea igual a B1 y tengo A2 distinto de B2, entonces A2 B2 y aquí tengo A1 igual a B1. Pues ¿qué me genera? Me va a generar una recta. Entonces me va a generar un conjunto que no tiene área. ¿De acuerdo? Si estoy en R3, por ejemplo, y si tengo que uno es igual, entonces me va a generar algo que no tiene volumen, por ejemplo, y cosas de ese estilo. Entonces, hay cerrados que pueden ser degenerados, pero los abiertos no son degenerados, nunca. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Y por qué no? También otra forma de verlo es que el producto cartesiano de un abierto con un cerrado nunca va a ser abierto. Entonces no puedo tener abiertos degenerados en n dimensiones. Ahora, otra cosa que necesitamos saber es la longitud. Entonces, esta parte, todo esto es medio aburrido porque ya lo saben, pero en caso de que no, yo por eso lo hago así, para no empezar con una notación extraña rápido y que se queden perdidos y no sepan qué hace. Pues si ya saben esto, pues sáltenselo y ya. Eh, entonces, por ejemplo, la longitud. Si yo tengo el intervalo AB, donde A es menor que B, puede ser que sea cerrado también, no importa. Entonces, la longitud del intervalo, este intervalo I, ya sea abierto o cerrado, no importa, pues es, si yo tengo aquí un origen, va a ser este B menos este A y eso me va a dar lo que está acá adentro, ¿cierto? Entonces va a ser, vamos a llamar de I1, entonces va a ser B menos A en una dimensión. Ahora, en dos dimensiones, como ya sé que el intervalo en dos dimensiones es un cuadrado, es un rectángulo en dos dimensiones. Entonces,
ese cuadrado ya tiene área, o sea, tiene medida de Jordan, en otras palabras. Entonces, a ese caso especial le vamos a denotar eso con una M chiquita, que se hace tradicionalmente así como M o longitud si quieren en más dimensiones. Entonces, ¿cuál es la longitud? Aquí en este caso sería el área. El área de R pues va a ser base por altura. Entonces, si este es A1, B1, este es A2, B2, entonces va a ser B1 menos A1 por A2 menos B2, perdón, menos A2. Entonces va a ser B1 menos A1 por B2 menos A2. ¿De acuerdo? Entonces, si es un volumen, pues va a ser el producto de los tres, lado por lado por lado, que es lo que ya sabemos. Entonces, en general, vamos a tener la siguiente definición. Definición 1.2.2. Si R es un intervalo cerrado en n dimensiones, entonces su longitud es m de r. Entonces, como notación es m de r, también la van a encontrar, lo voy a poner en otro color, como así, como si fuera un valor absoluto de R o también como L de R. Entonces, todo eso es la misma, es notación. Va a ser igual a B1 menos A1 producto hasta Bn menos An. En notación simplificada sería el producto desde igual a 1 hasta n de Bi menos Ai. Entonces, en el caso de... O sea, esto me da en el caso en una dimensión, vamos a ponerlo acá, observación. Entonces, en dos dimensiones, esa M de R es el área del rectángulo. En el caso de tres dimensiones, esa M de R es el volumen. Entonces dirán, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si ya habíamos dicho que el área era la J, lo íbamos a denotar con la J. Bueno, eso es porque la J es para, en general, para cualquier conjunto. Y estas M's es porque ya sabemos que es un rectángulo. Entonces, para diferenciar eso en los cálculos, a lo que ya sabemos que sí tiene contenido de Jordan, que sí tiene un área, que es de hecho lo que usamos para calcular el área. Entonces, eso le llamamos con una letra especial, con esa letra M o simplemente con esas barritas de valor absoluto. Entonces ¿por qué la M? Porque se le llama como la medida o el contenido de un conjunto RNR, que no es más que o sea, en general es, vamos a ponerle, entonces M es la medida, vamos a ponerle aquí. Es la medida en general porque, digamos, longitud en una dimensión, área en dos dimensiones, volumen en tres, etcétera. Es la medida o el contenido del conjunto R en Rn. Muy bien. Ahora, otra cosa que necesitamos saber es cuál es la diagonal. Bueno, pues en el caso de un intervalo, la diagonal pues sigue siendo la misma longitud. Entonces, la diagonal del intervalo I va a ser igual a la longitud, que sería M de I, en este caso ya utilizando esto que hemos definido acá, que sería B menos A. Pero ahora sí tengo algo en dos dimensiones, por ejemplo este. Entonces recuerden que esto lo estamos poniendo aquí en un sistema de ejes X y Y. Entonces esto es A1, B1, A2, B2. Entonces la diagonal pues puedo agarrar ya sea esta o esta, pero vamos a agarrar esta. Entonces este punto de aquí sería A1, A2 y este punto de aquí sería B1, B2.
Entonces, la diagonal, ¿cómo la calculamos conociendo esto? Con el teorema de Pitágoras, ¿cierto? Entonces, la diagonal de este R, pues sería la raíz cuadrada de B1 menos A1 al cuadrado, que sería esto de aquí, B2 menos A2, y esta de acá sería B1 menos A1. Entonces es este al cuadrado, o sea, este al cuadrado de cuadrada es este al cuadrado más este al cuadrado por el teorema de Pitágoras, y eso se cumple porque estamos en la métrica euclidiana, más B2 menos A2 al cuadrado. Entonces esa es la diagonal del, del rectángulo en dos dimensiones. Entonces en más dimensiones, esto no lo voy a poner como definición. En Rn, entonces lo que tenemos es que la diagonal de R va a ser igual a la suma desde i igual a 1 hasta n de bi menos ai al cuadrado y todo elevado a la 1 medio, ¿cierto? Si estoy en R3, pues sería b1 menos a1 al cuadrado más b2 menos a2 al cuadrado más b3 menos a3 al cuadrado y todo a la 1 medio. Si estoy en R4, pues aumentaría uno más, etcétera. Entonces, esta es la diagonal de ese rectángulo. Entonces le podemos poner acá, bueno ya, así está bien. Esa es la diagonal. Entonces, y hay una definición análoga para conjuntos abiertos, pero esos no los vamos a utilizar. Ahora vamos a ver una observación respecto a la m que definimos acá. Entonces, esa m, o sea, esa longitud, esa área, ese volumen, lo que sea, siempre es mayor o igual que cero. Entonces, ¿por qué? Porque esa m de r, es el producto de los, o sea, es a1 menos, bueno, b1 menos a1 por bn menos an. De hecho, voy a ponerlo así. Por b2 menos a2, etcétera, por bi menos ai, etcétera, por bn menos an. Entonces, esto. Entonces, como bi es mayor que ai para toda i, entonces estos, bi menos ai, siempre es positivo. Siempre. Entonces, si no es degenerado, este MDR siempre es positivo. Ahora, en el caso de que sea degenerado, si es degenerado, entonces BI es igual a I para alguna I. Entonces, si BI es igual a I, eso implica que BI menos AI es igual a cero para alguna I. Y entonces cero por lo que sea es cero, y entonces en ese caso el contenido de ese conjunto es cero. Entonces, siempre que tenga un intervalo cerrado degenerado, el contenido de ese intervalo es cero. ¿De acuerdo? Por supuesto, van a decir, bueno, estamos ya formalizando, pero ¿cómo sabemos que esta cosa de aquí es un abierto y que esta cosa de aquí es un cerrado? Bueno, eso lo demostramos ya en cálculo 3. Entonces, este es un conjunto abierto y esta cosa, este R, este rectángulo es un conjunto cerrado. Eso se demostró con las definiciones de abiertos y cerrados en cálculo 3. Entonces, por ahí en la lista de reproducción de ese cálculo, si les interesa, pueden buscar y checar esa demostración que creo que la hizo, no sé si Arturo o la ayudante, no me acuerdo. Ahora, necesitamos generalizar lo que era la partición. Ya tenemos generalizado lo que es un intervalo, ya tenemos generalizado lo que es el- la diagonal, lo que es, sí, el intervalo y la diagonal. Ahora necesitamos generalizar la partición. El concepto de partición.
en Rn. Ahora, por supuesto, la definición de partición que puse aquí en rojo, esa es la misma. Es la misma. Para cualquier conjunto, no importa si es un subconjunto de Rn, de los complejos, de lo que sea, es la misma. Ahora, me refiero a generalizar la definición de partición vista así como está aquí. Porque, si se acuerdan, en la idea intuitiva que vimos, teníamos la sabanita y entonces acá teníamos el dominio y lo encerrábamos en unos cuadritos y luego esto nos... Entonces, al hacer esto, lo que hacemos es hacer una partición de este intervalo que ahora es un rectángulo en R2. Entonces necesito generalizar la partición no solamente a R2 sino a Rn. Y entonces aquí va a estar la clave. Aquí va a estar la clave de todo prácticamente. Digo, de todas formas iré explicando eh, como el uno a uno de lo que se hacía en cálculo 2 con lo que vamos a hacer acá, pero aquí en esto que voy a poner está la clave de todo. Entonces, intuitivamente va a ser el producto cartesiano de dos o más particiones. ¿Por qué? Porque nosotros vimos que lo que necesitamos es este intervalo en dos dimensiones, pensando en dos dimensiones, lo tenemos que partir así. Entonces, tiene que ser algo así. No queremos que sea algo así, por ejemplo. Esto para nosotros no va a ser una partición accesible, digamos, sería una partición en el contexto general, pero nosotros queremos específicamente algo como esto de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, como es esto de aquí, intuitivamente es que yo tengo esta partición en este eje, dada por estos puntos, y tengo una partición, otra partición en este otro eje, dada por estos puntos, y lo que yo hago es hacer el producto cartesiano de estos con estos para que me genere todos estos puntos de aquí, con el producto cartesiano. Entonces, eso solo lo puede hacer el producto cartesiano de esas dos particiones. Hay otras formas de hacerlo, pero la que nos interesa es esta de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a poner es, digamos, si yo tengo una partición, vamos a pensar en R2. Tengo el conjunto, vamos a llamarle A1, B1, A2, B2. Entonces yo doy una partición aquí. Entonces la partición 1, ese 1 se va a referir al eje. Entonces en este caso es el eje X. Entonces se acuerdan que X lo escribíamos como X1, Y lo escribíamos como X2, Z como X3, porque en general puedo tener cuatro ejes y entonces el siguiente era X4, X5. Bueno, pues este 1, este 1 de aquí se refiere al eje, a la dimensión 1. Entonces en este eje, la partición que voy a dar es igual que antes con las X. Entonces voy a poner de X0 al primero que va a ser el A1. Luego X1 hasta un X algo. Entonces aquí arribita, como voy a tener, bueno, esa va a ser para la primera. Luego para la segunda voy a utilizar los mismos X's. Ahora, pero evidentemente estos y estos no son iguales porque estos van a corresponder a esta de aquí. Entonces, ¿cómo diferencio los X's que están aquí de los X's que están acá? Ah, pues le voy a poner el índice arriba. Entonces con esto yo sé que este x0 es para la partición de aquí, que puede ser este. Y que este x0 de acá es para la partición, no sé, de acá, que podría ser este. ¿Sí? Diferente al que está aquí. Entonces, ¿qué me dice que es diferente? El subíndice, el superíndice que tengo acá. Entonces, este 2 lo que me dice es en qué dimensión estoy. ¿De acuerdo? Y acá entonces, este índice de abajo me tiene que decir cuántos elementos de la partición voy a tener. Por ejemplo, si tengo 4, este sería
X01 sería A1. Luego X02 sería el que sigue de aquí. Lo voy a poner acá. X02, X03, X04, X05. Acá tengo X06. Y este B1 tendría que ser X07. 7. Entonces, ese número de elementos me lo va a contar el índice que está aquí. ¿Cuántos elementos tengo? Pues tengo 7. Uno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, a este le voy a llamar K. No es n porque no es la dimensión, es el número de elementos que tengo en la partición. Entonces le voy a llamar K. Pero evidentemente en esta partición puedo tener 7 puntos y en esta partición puedo tener solamente, no sé, 3 o 4. Entonces este K de aquí va a ser distinto al de aquí. Entonces, ¿cómo lo diferencio? Pues con este que estoy dando aquí. Entonces este va a ser el K1 y este va a ser el K2. Entonces después en un ejemplo específico va a quedar más claro. Entonces, ¿quién sería un P3? Pues sería X03, X13 hasta XK3 de 3. Entonces, esto me dice cuántos puntos tengo aquí en la partición, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuántos de estos tengo? Ah, pues estos índices de aquí, estos, me dicen en qué R estoy trabajando. Entonces, aquí como ya puse 3, voy a quitarlos. Entonces, aquí estoy en R2, porque tengo 1, 2. Y si dejo el otro, permítanme, no se puede borrar. Entonces, si tengo el otro, entonces esto lo que me indica es que estoy en R3. Entonces, estos índices de aquí corren. Ay, ¿por qué se hace eso? Estos índices de aquí. Y ahora aquí está. Ya. Estos índices de aquí me dicen la dimensión. Entonces aquí corre de 1 a 3, por ejemplo. Entonces, esto produce la siguiente definición de lo que va a ser nuestra generalización de partición. Definición 1.2.3. Si vamos a llamar PJ igual a X0J, X1J hasta XKJJ es tal que X0J, según lo que vimos acá, tiene que ser el primer elemento de cada uno. Entonces es AJ. Y el último, ese AKJ, tiene que ser el último de cada intervalo. Entonces tiene que ser el B. Tiene que ser el BJ. Donde esa J, este de aquí, me dicen qué dimensión estoy. Entonces J va de 1 hasta N. Entonces, si esas es tal que son particiones del intervalo AI, BI, es decir, que PJ es una partición de AI, BI, así. Entonces, P igual a P1, producto cartesiano, este es producto cartesiano con P2, producto cartesiano con Pn,
es una partición del intervalo cerrado n-dimensional R igual a A1B1 cruz ANBN. ¿De acuerdo? Entonces, esta n es la dimensión del espacio Rn donde estoy trabajando. Y estos KJ cuenta los elementos de la partición en la dimensión J. ¿De acuerdo? Entonces, si entendemos esto, lo que veamos después va a ser más sencillo. Entonces vamos a ver un pequeño ejemplo y con eso terminamos ay, me duelen los dedos, esta primera clase. Digamos que la primera semana no subimos nada porque era la primera y están viendo si se inscribían o no. Entonces empezamos formalmente el lunes de la siguiente semana y esta sería la primera clase, digamos. Entonces vamos a decir que estamos en R2. Estamos en R2. Entonces, ¿cuánto vale n? Pues n es la dimensión. N vale 2 según lo que dice aquí. N vale 2. Entonces yo tengo los intervalos. Tengo el intervalo R que sea, por ejemplo, ah, 1,8 cruz con 4,10, por ejemplo. Entonces, este es un intervalo cerrado en R2 y entonces lo dibujamos. Lo dibujamos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aquí en X. Y por acá tenemos 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 en Y. Entonces nuestro intervalo sería este de aquí. 1 a 4, 1 a 4, 8. De 1 a 10. Y más o menos. Y acá. Entonces ese es nuestro intervalo en R2. Ahora digamos que damos una partición del P1 que sea, no sé, por ejemplo, eh, 1, 2, 3, 5, 7 y 8, por ejemplo. Entonces tendría 1, 2, aquí estaríamos, aquí, 2, pero con la línea. Es más mejor tardarme aquí que 2, 3, a que se vayan y a lo mejor no entiendan nada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya hice el 8, digamos. No, horrible, horrible, horrible. Vamos a pintarlo aquí. Ahí más o menos. Ahí, bueno. Deje quitar esto que se vea mejor. 8, a ver, 1, 8. Ese sería P1. Y entonces, esto es una partición de el intervalo 1, 8. Y vamos a dar un P2 que sea 4,
6, 8, 10. Entonces, esa sería una partición de 4, 10. ¿De acuerdo? Entonces, ese sería 4, 5, 6, 7, 8. Oh, Dios mío. 7, 8, 9, 10. Entonces, ahí encima con este. Y ese ahí. Entonces, esto me genera esta partición de acá. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el rectángulo. Ahora, ¿cuántos elementos tengo? Pues fíjense, ese P1, según lo que vimos, es el primero tiene que ser X01. Luego tengo X1, X2, X3, X4 y X5. Entonces, ¿quién es K1? Pues es 5. Entonces, ¿cuántos elementos tengo en la partición? Pues 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ven? 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Entonces el K1, que es lo que les decía antes con la notación abstracta que está aquí. Y entonces P2, pues ¿cuántos tengo? Tengo X0, 2, 1, 2, 3. Entonces, ¿quién es K2? K2 es 3. Entonces, ¿cuántos elementos tengo? 1, 2, 3, ¿ven? Entonces, cuenta el número de elementos de la partición. Es el número de elementos de la partición. Ahí está, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Entonces, y bueno, nuestro A1, B1 en este caso es 1, 8 y nuestro A2, B2 es 4, 10, ¿cierto? Entonces, este X01 pues es 1 que es A1 y X0, X... Ah, ¿por qué le pongo? ¿Por qué le puse? Ah, no, sí está bien. X11 pues es 2, etcétera. Eso lo pueden rellenar ustedes. Ahora, lo interesante es cuántos rectángulos se generan aquí. Pues es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Se generan K1 por K2 igual a 5 por 3, 15 rectángulos. Entonces tengo 15, es decir, tengo 15 subrectángulos. Entonces, cuando yo tenga, y bueno, y los puedo numerar, ¿no? R1, R1, R2, R3, etcétera, hasta R15. Entonces, eso va a ser importante a la hora de definir la integral sobre estas cosas. Entonces, en general, K1 por Kn va a ser igual al número de subrectángulos generados por las particiones. Entonces, si tengo un K3, si doy una partición, o sea, si en vez de estar en R2, me pongo un ejemplo en R3, y entonces doy las particiones de esta cosa, este, que en este caso tendré el paralelepípedo este, y doy las particiones, entonces eso me va a generar K1 por K2 por K3 paralelepípedos, de acuerdo a cuál sea la partición P3 que yo ponga para generar esto. Digo, esto ya no lo hago porque no sé dibujar y bueno, y con esto no puedo mucho tampoco. Pero se entiende la idea, me parece. Entonces en R3 va a ser el número de paralelepípedos generados por P1, P2, P3.
¿De acuerdo? O sea, a ver, ya para terminar esto, o sea, por ejemplo, tengo x, y, z y no se tienen este intervalo así y luego acá otro. Entonces, no se va a ver, pero se entiende la idea, ¿no? Entonces con eso terminamos. Y la siguiente clase, espero que hayan entendido la notación de esto. Y en la siguiente clase continuamos eh, revisando las cosas que se parecen a lo del cálculo 2 e intentando generalizar para después poder demostrar las cosas de manera más simple.